Por mí no hay inconveniente. Bueno, mi doctor Mantilla, ya iniciamos grabación de este evento académico de hoy, 8 de julio. Muy agradecida en nombre de todos por su presencia y por transmitir sus conocimientos con nosotros. Entonces, el auditorio es suyo, doctor Montilla. Muy buenas noches para todos. Estoy muy complacido por las entidades que nos invitaron y más complacido ahí aún por las personas que están asistiendo. Yo recibí una invitación de Ediciones de la U para esta charla. Según me transmitieron, ustedes han comprado, han leído y han empezado a comentar mi libro de revisoría fiscal. He recibido comentarios interesantes de parte de algunos de ustedes. La idea en este momento no es dañarles ni ahorrarles la lectura del libro, mucho menos resumírselo en unas palabras, sino hacer unos comentarios alrededor de las problemáticas que ahí se están tratando. La afirmación central en este momento en el país, desde todos los sectores, yo entiendo que hay conciencia de que la revisoría fiscal necesita cambios de fondo. En esto prácticamente todos estamos de acuerdo. En lo que no hay acuerdos es respecto de cuáles cambios, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Tampoco hay acuerdos en qué dirección realizar esos cambios. Algunos quieren volver al año 1971, otros quieren quedarnos como estamos y otros queremos avanzar para las realidades empresariales que en el próximo futuro ya se empezaron a dar. Entonces, este es como la manera como yo entiendo las distintas posiciones, los distintos esfuerzos que hay en este momento. Detrás de eso, yo veo que hay como la respuesta a la pregunta de por qué a unos contadores les va bien y a otros contadores no les va tan bien. Según mi entender, eso se deriva de que no hay un claro entendimiento, una clara diferenciación entre lo que es la habilitación profesional y el ejercicio profesional. La habilitación profesional es necesaria, es condición. Sin la habilitación profesional no se puede ejercer, pero muy importante, la habilitación profesional no es garantía para el ejercicio profesional y mucho menos garantía para el éxito en el ejercicio profesional. En el mundo entero, la habilitación profesional tiene tres componentes. Primero, estudios universitarios. En algunos países, como los nuestros, de pregrado. En otros países, principalmente los países anglosajones, unos sistemas de formación y de capacitación distintos, más por la línea de posgrados que de otra cosa. ¿Qué tienen en común estos sistemas? Que el contador necesita pasar por la universidad para que amplíe su horizonte de pensamiento, para que conozca distintas disciplinas, para que pueda enfrentar el ejercicio profesional. Un segundo elemento es la tarjeta, licencia, autorización, certificado, permiso. Cada país tiene distintos términos que desde el punto de vista legal da el permiso para ejercer. Normalmente esta tarjeta profesional la da el Estado y en algunos países lo da el Estado a través de un
organismo gubernamental o la da a través de una organización profesional. Muy importante este segundo elemento, porque sin la autorización para poder ejercer no es posible ejercer. Y tercero, muy importante, las certificaciones, que yo llamo otras certificaciones. Esto en algunos países la llaman educación profesional continuada. En algunos países es obligatoria, en otros países es voluntaria y en algunos países ni siquiera existe. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención que aunque no sean obligatorias desde el punto de vista legal, los distintos mercados, las distintas empresas le dan mucha importancia, valoran las distintas certificaciones que le permiten al profesional mantener la dinámica, la actualización de sus destrezas, de sus habilidades, de sus conocimientos. Ese conjunto es lo que se llama habilitación profesional, es el que permite ejercer profesionalmente, pero quisiera insistirles, no es la garantía para el ejercicio profesional. El tener el título de contador no nos garantiza que vayamos a tener éxito como contadores. Por esa razón, a unos contadores les va bien y a otros contadores que tienen la misma tarjeta, la misma autorización, no les va tan bien. Entonces, eso nos lleva a darle una mirada al ejercicio profesional. Para mí, el punto de referencia más importante es el Código de IESBA, Código de Ética Internacional, no la Ley 43 colombiana. ¿Por qué? Porque el Código de IESBA tiene una primera parte muy importante que muestra cuáles son los principios fundamentales, los objetivos del ejercicio profesional de los contadores. Ojo, que son los mismos de todos los profesionales en el mundo entero. No es que los únicos íntegros, objetivos, competentes, confidenciales, que tengan comportamiento profesional sean los contadores. Todos los contadores tienen esos mismos principios. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros no podemos ser inferiores a los otros profesionales, pero también significa que no nos podemos creer ni considerar más que otros profesionales. Esto es muy importante en el presente por la dinámica interdisciplinaria que hay en todas las organizaciones, tanto empresariales como sin ánimo de lucro, gubernamentales, etc. Y el Código de IESBA diferencia entre unos contadores que trabajan de manera privada en negocios y otros que hacen ejercicio profesional público, independiente. En Colombia, la Ley 43 no hace esta diferenciación. Entonces, la consecuencia es que todos los contadores consideran que todo ejercicio profesional es de dar fe pública y queda al garete, y ustedes me perdonan la expresión, el ejercicio profesional privado. A mí me gusta muchísimo del Código de IESBA que dice el que es gerente, el que es senior, el que es socio, el que es administrador, etcétera, de una firma de contadores es un empleado de esa firma. ¿Sí? Esto es muy importante porque eso permite reconocer que hay distintas relaciones de empleo y que la única relación de empleo no es el contrato laboral. Hay otras formas de contratación, todas legales, todas según cada país,
que permiten el ejercicio profesional. Esto, los que saben del ejercicio profesional de los contadores, saben que esta debilidad de la Ley 43 se convierte en una ventaja y muchos contadores tienen éxito aprovechando precisamente esta debilidad de la Ley 43. Pero hay una cosa más interesante y es cómo es la prestación de los servicios profesionales. Y quisiera insistir, no sé si me hago demasiado técnico, pero quisiera insistir en que la clave acá está en los servicios profesionales. ¿Cómo es que el contador entrega a los clientes los ¿Cómo es que el contador entrega a sus clientes los servicios profesionales? Esto tiene una importancia muy grande porque es que hay mucho contador, desafortunadamente demasiados, que piensan que el ejercicio profesional depende de una obligatoriedad que nace en la ley o en los reglamentos de carácter legal, ¿sí? Entonces, el hecho de que por ley sea obligatorio, pues los clientes no necesariamente los valoran y sobre todo no los pagan bien, ¿sí? En épocas de Lucas Paciolo era una época donde habían artes y oficios, ¿sí? Lucas Paciolo fue un excelente artista que tomó la práctica de la banca veneciana y la consolidó en el sistema de contabilidad por partida doble. Pero en esa época, y no nos podemos quedar anclados allá, el ejercicio profesional no existía. ¿Por qué? Porque las profesiones nacieron en el siglo XVIII, cuando se dio ese cambio de las artes y los oficios a el ejercicio profesional. Muy importante, en el siglo XVIII, los servicios profesionales eran prestados de manera directa, ¿sí? La persona natural prestaba sus servicios. Pero en el siglo XX hubo un cambio muy importante que Colombia todavía no lo ha entendido. Y es que los servicios profesionales comenzaron a prestarse a través de firmas profesionales, con un entendimiento básico, y es que se volvió imperativo separar el patrimonio familiar y el patrimonio profesional. El éxito de las firmas profesionales radica en que los miembros de esas firmas separaron el patrimonio familiar y el patrimonio profesional. Lo que la firma pone en riesgo es el patrimonio profesional y no el patrimonio familiar. En este momento, el gran problema que tienen los contadores que trabajan sin hacer esta separación es que en últimas su familia es la que paga los errores de no hacer las cosas bien desde el punto de vista profesional. Entonces, por eso, si ustedes ponen a comparar por qué a las firmas les va bien y por qué a las personas naturales no les va tan bien, ¿sí? Porque la firma trasladan los riesgos profesionales, se los trasladan a la firma y protegen el patrimonio familiar. Las firmas profesionales inicialmente fueron firmas individuales y evolucionaron a redes de firmas profesionales. No como dicen algunos multinacionales de auditoría, porque realmente la organización de las empresas multinacionales es distinta. Lo que nosotros tenemos para la prestación de servicios profesionales en el mundo entero son redes de firmas
muy fuertes, que entre otras cosas ya empezó el cambio de una cultura de control de la calidad a una cultura de administración de la calidad. Hoy el reto para las firmas en el mundo entero es la consolidación de los sistemas de administración de la calidad. Pero la cosa no está quedando ahí. Y yo quiero insistir en este aspecto, ¿sí? Los servicios profesionales, la prestación está evolucionando a que se realice a través de plataformas profesionales. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos un fenómeno nuevo, que esta es las tecnologías digitales que están generando disrupción digital. Yo conozco que las redes de firmas están trabajando aceleradamente en cómo empezar a prestar servicios a través de plataformas profesionales. Y los que no seamos capaces de prestar servicios a través de plataformas profesionales, pues nos vamos a quedar sin posibilidades de éxito profesional. Ojo, en Colombia, con el tema de la prestación de servicios tributarios a través de plataformas profesionales. La DIAN en Colombia ya empezó a hacerlo, ¿sí? Si quieren, después hablamos un poquito de eso, ¿sí? Entonces, lo importante es entender esos fenómenos externos a la profesión que han generado los cambios en la profesión y por qué los contadores que son capaces de incorporar esos cambios, pues tienen éxito. Los contadores que no son capaces, pues no van a tener éxito. Ojo, no es que lo digital vaya a acabar con la profesión de los contadores, ¿sí? No es que estemos amenazados por lo digital. No es que están acabando con la profesión, no señor. Lo que pasa es que la profesión está evolucionando y está evolucionando de una manera muy positiva. A mí me parece que si entendemos este contexto, podemos entender de mejor manera muchas de las cosas que están pasando en el país y podemos entender para dónde van el futuro de la profesión. Hay distintas alternativas de reforma a la revisoría fiscal. Están las propuestas de siempre y están las propuestas actuales, ¿sí? Ahí, ustedes se dan cuenta, hay 4 grandes enfoques, cada uno valioso, cada uno con sus fortalezas, pero que van en direcciones diferentes y que muestran realidades diferentes para el futuro, en este caso, de la prestación de los servicios de revisoría fiscal. Y quisiera insistir, prestación de servicios de revisoría fiscal, ojo, independiente del contexto legal en que eso se esté dando. En palabras de Samuel Mantilla, se cambie o no se cambie la estructura legal, la revisoría fiscal está abocada a estos cambios. Control integral y permanente, ya casi todos nos sabemos de memoria porque cada 2 años nos salen con el cuento de que la revisoría va a volver allá, ¿sí? El problema es que para los empresarios el control es el poder para tomar decisiones financieras y de operación. Antes de 1991 se entendía que de alguna manera podía haber un control externo, pero a partir de 1991 ya nadie acepta. Y a nivel internacional está claro, ¿sí? El control está en manos de propietarios e inversionistas. Eso es lo que da origen a los distintos sistemas de gobierno corporativo que hay en el mundo entero. Y cualquier reforma de la revisoría fiscal que desconozca las realidades del gobierno corporativo
tanto en las empresas privadas como en las organizaciones gubernamentales, pues no pasa de ser una propuesta de tantas que hay. Distinto el tema de control interno, que cada día tiene muchísima fuerza. Una de los problemas que tiene la revisoría fiscal en el marco colombiano actual es que no permite un entendimiento claro del control interno. Da la impresión, porque como la revisoría fiscal es un órgano societario, de que es un órgano de control y se olvida de que el control interno es un mecanismo o un proceso para asegurar el logro de los objetivos empresariales. La Constitución del 91 es clara que el control de fiscalización sí existe, pero está a cargo del gobierno. Entonces, insistir en el tema del control de fiscalización, pues a muchas personas les gusta porque les aseguraría tener empleo como funcionario del gobierno, como funcionario de una superintendencia. La pregunta es si en la práctica el Estado colombiano estaría en capacidad de absorber el pago de estos revisores fiscales dentro de la estructura salarial del Estado y si los revisores fiscales estarían dispuestos a aceptar esa estructura salarial del Estado. Muy importante tener en cuenta esto, porque si no, pues la idea es muy bonita, la seguiremos repitiendo, pero no tiene futuro. Mejoramientos incrementales porque hay gente que está cómoda con el sistema actual. Eso no se puede desconocer, ¿sí? Hay muchos que consideran que la revisoría fiscal es una auditoría de bajo costo, que les permite hacer otras cositas, que no les obliga a los requerimientos internacionales, incluso de sus redes de firma, que un mejoramiento incremental por allá, arreglar un articulito que me beneficie, que lleve nombre propio, que sirva para las cositas que yo hago, pues eso sería muy interesante que quedara en lo que llaman estatuto de revisoría fiscal. La pregunta es si para una enfermedad grave una aspirina es la solución, ¿sí? Porque los problemas de la revisoría fiscal son diferentes y necesitan soluciones diferentes. El Consejo Técnico de la Contaduría puso a funcionar unos comités en un proceso que entienden que sea democrático para que las bases de la profesión participen. No se desconoce la buena intención del Consejo Técnico. El problema es que está centrado en las necesidades y deseos de los contadores públicos, personas naturales, ¿sí? Entonces volvemos al tema que les mencioné antes de los servicios personales directos, ¿sí? Entonces, una reforma de la revisoría fiscal que responda solo a las necesidades y los deseos de este sector, pues es una reforma que se va a quedar corta frente a las necesidades. Con el problema de que como se acordaron tarde de incluir a las mujeres y a los empresarios, los que ya estaban establecidos en comités, pues se molestaron y comenzaron, algunos se salieron del proceso y otros están insistiendo en que de esos comités la única voz que puede salir es la voz de los contadores y que nos vamos a hacer escuchar porque nos tienen que escuchar. El problema es que no se sabe qué van a proponer esos comités, ¿sí? O sea, todos están trabajando, todos prometen que el próximo 20 de julio ya va a estar la cosa, pero... Y no se sabe qué aceptarán los empresarios y qué va a aceptar el gobierno, ¿sí? Entonces, frente a esas manifestaciones de que
nuestra voz se va a hacer escuchar porque somos la base, porque... Pues muy interesante desde la perspectiva individual, pero los administradores, ojo con el tema de gobierno corporativo, ojo con los contratos y cómo los contratos protegen, ¿sí? Y no necesariamente requieren revisoría fiscal. ¿Y qué va a decir el gobierno? Porque las superintendencias son y la DIAN son las que están más cómodas con el modelo actual, ¿sí? Y difícilmente van a dejar que les cambien ciertas cosas, como es, por ejemplo, la que más necesita cambio, y es que el revisor fiscal sea un colaborador de los entes de regulación, que los entes de regulación entienden como que cumple las órdenes que da la superintendencia, ¿sí? Esto es muy interesante, y cuando uno mira el tema de la auditoría, pues el tema de la independencia del auditor, pues es la que prende todas las alarmas. Y esta la propuesta mía, pues no es que sea mía, porque yo lo único que estoy es mirando cuáles son las tendencias, cómo se están dando los cambios, y yo lo que digo y lo que dice mi libro es eso. Independiente de los cambios legales que se hagan o que no se hagan, la revisoría fiscal se va a transformar. Ojalá tuviera el concurso de la mayoría de los contadores, porque hay unas fuerzas, hay unas tendencias externas que están llevando a esos cambios. La principal de todas, pues la tecnología, pero una muy importante desde el punto de vista legal, y es que en las grandes empresas los contratos están siendo protegidos con auditoría independiente de estados financieros, no con revisoría fiscal. Podemos hablar de eso un poquito más adelante. Yo grito, pero a mí nadie me escucha porque parece que no sé gritar. Las empresas medianas, pequeñas y más pequeñas, no necesitan revisores fiscales. Y a mí me parece que uno de los errores de la profesión es insistir en que estas empresas tengan revisoría fiscal, con un argumento supremamente muy débil, y es darle empleo a los contadores, ¿sí? Si el contador necesita que el Estado le dé empleo, hay una falla sistémica, porque el contador no sabe cómo se prestan los servicios profesionales, ¿sí? Las empresas pequeñas necesitan contadores, ¿sí? Y me he cuidado muchísimo de usar la expresión contadores y no contadores públicos, ¿sí? Porque es que si los contadores públicos no hacen el trabajo bien, las empresas pequeñas van a encontrar alternativas en otros profesionales que les ayuden con los temas que son importantes: facturación, nómina, impuestos, costeo, fijación de precios y acceso a la financiación. Yo no sé lo difícil que es para una empresa pequeña conseguir un contador que les asesore bien en estas cosas y que no los enreden en temas legales de revisoría fiscal que no les ayudan, ¿sí? Aquí está uno de los campos más promisorios para el ejercicio profesional en las empresas pequeñas, más pequeñas. Los que lo entiendan les va a ir económica y profesionalmente muy bien. Si se ayudan con tecnologías de la información, les va a ir mucho mejor, ¿sí? Si son capaces de darle prioridad a las necesidades de las empresas pequeñas, medianas y más pequeñas. Ojo, priorizar la necesidad de la empresa, no la obligatoriedad legal. Ojo con eso. En las empresas grandes, todas reconocen que cualquier función de la cual usted quiera hablar es importante y es necesaria.
hasta el extremo de que no la discuten, no la cuestionan. ¿Sí? Porque saben que si alguien la está proponiendo es porque tiene algún sentido. Si llegó a tener algún consenso es porque tiene algún sentido. Lo que las empresas grandes y más grandes no aceptan es que una misma persona simultáneamente preste para esa empresa los servicios de auditoría de estados financieros, de auditoría interna, de cumplimiento y de certificación. Ese es el problema de la revisoría fiscal, ¿sí? Ese es el meollo de la cosa. Y eso es lo que da origen a la necesidad de hacerle una transformación a la revisoría fiscal. Si ustedes miran las funciones actuales, en este momento nadie sabe exactamente cuáles son, porque hay tantas y tantas y tantas. Se pueden clasificar en funciones relacionadas con firmar el balance, con asesoramiento de evaluación, cumplimiento y certificación. Propuestas. Hay alternativas para salir. Una, la que a mí más me gusta, que la revisoría fiscal audite los estados financieros de verdad, ¿sí? Y que solamente haga la auditoría de los estados financieros independiente, de verdad, que no sea una auditoría de juguete, ¿sí? Que hayan instituciones que sean capaces de generar presión en que el auditor haga la auditoría bien hecha, ¿sí? Que no se presten a lo que hacen ahora, de que les traducen la NIA como incorrección material, entonces que errores de incorrección material y se olvidan del fraude, ¿sí? Y inventan por el otro lado la auditoría forense, ¿sí? Colombia necesita una revisoría fiscal de verdad. Otra persona que haga las funciones de auditoría interna, hoy en las empresas grandes, esta función está muy consolidada, ¿sí? Es la auditoría corporativa. ¿Sí? Participan muchísimos contadores, pero hay que reconocer que también hay una presencia fuerte de otros profesionales. Las funciones de certificación, ¿sí? Si están relacionadas con temas de contabilidad, pues el que tiene que hacer eso es el contador jefe de contabilidad de la empresa, ¿sí? No otra persona, que tiene que ser un contador público. Porque a nosotros no se nos puede olvidar que el propietario de la información es la empresa. El contador no es el dueño de la contabilidad, ¿sí? Eso tenemos que erradicarlo. Desafortunadamente en Colombia hay muchos contadores que piensan que ellos son los dueños del control y de los impuestos. La responsabilidad de esas cosas es de la entidad. ¿Y quién tiene que responder? Pues el ejecutivo que esté al frente de esos temas en la entidad. Esto implica un empoderamiento de los contadores, ¿sí? Dejar de ser de segunda para entender que trabaja como trabajan los otros profesionales de la empresa. Fíjense ustedes que expresamente yo ahí no incluí las funciones de cumplimiento, ¿sí? Porque es que las funciones de cumplimiento son un tema de carácter legal que a todas luces están fuera del alcance de la revisoría fiscal. Distinto que por efecto de la auditoría de estados financieros se tenga que mirar las normas relacionadas con auditoría y contabilidad, que al hacer la auditoría interna se tenga que ver el marco legal de operación de la entidad y que las funciones de certificación se realicen en el marco de la ley. Ojo con esto. La segunda alternativa aparentemente complace mucho a los contadores, porque les dice, deje que las funciones
Esas de asesoramiento, evaluación, cumplimiento y certificación las haga el revisor fiscal y permitamos que un contador independiente distinto del revisor fiscal sea el que realice la auditoría de estados financieros. Tiene la ventaja de que implica crear la profesión del auditor. A mí me gusta la cosa, ¿sí? A mí me gusta la cosa porque Colombia no tiene la profesión del auditor. Y en la revisoría fiscal, muchos auditores se escudan para no cumplir las normas de auditoría porque la revisoría fiscal les dice que hagan una auditoría de recortándole cositas y cositas. Tendencias de transformación. La que a mí más me gusta. ¿Cuándo los contadores, cuándo los revisores fiscales volverán a tierra? Porque en el fondo la revisoría fiscal es para los revisores fiscales y para los contadores un amor no correspondido. Todos la queremos mucho, ¿sí? Pero no es correspondido, ¿sí? Y esa es la divina comedia, ¿sí? Y creo que nosotros tenemos que aceptar esa realidad de que se necesitan cambios de fondo para que las cosas mejoren. Yo insisto, que mejore la prestación de servicios profesionales para que a los contadores les vaya bien. Otros temas relacionados, ¿sí? El tema de los contratos, gobierno corporativo, 3 líneas de defensa. Son tendencias muy fuertes que han cambiado al mundo, que han cambiado al país, que han cambiado a las empresas. Desafortunadamente, está pendiente la transformación de la revisoría fiscal. Es posible que los contadores sigamos sacándole el cuerpo a estas cosas. La consecuencia es que otros profesionales van a llenar los campos profesionales que nosotros no ejerzamos en la debida manera, ¿sí? La revisoría fiscal, yo insisto, ya está siendo transformada porque la auditoría de estados financieros, incluso en Colombia, en las grandes empresas está consolidada, ¿sí? Lo mismo la auditoría interna, es la auditoría corporativa. Ahí la función de cumplimiento ya tiene fuerza propia. Incluso hay estándares de ética, estándares internacionales de ética para el cumplimiento. Es una función que está en manos de los abogados. La función de certificación ya las están resolviendo, ¿sí? Las leyes Sarbanes es un modelo que las introdujo, la separación en cuáles certificaciones propias para los contadores, cuáles para los ejecutivos que firman, una experiencia que ya se ha consolidado, ¿sí? Ojo con la DIAN, ¿sí? Muchos contadores están poniendo la fe en que la DIAN es la que más exige certificaciones, pero con los procesos digitales de la declaración de renta de personas naturales sugerida, de la declaración de IVA sugerida, pues
la DIAN es la primera que va a eliminar esas certificaciones porque no las necesita, ¿sí? Entonces, yo pienso que antes de quedarnos, de que nos saquen, es mucho mejor hacer las cosas que se necesitan hacer. Ojo con el tema de las pymes, ¿sí? Las pymes necesitan muy buena asesoría porque son temas que a ellas no tienen los asesores, las enredan, tema de la facturación, ¿sí? Pero la revisoría fiscal no es la que puede ayudarles eficientemente en estas cosas. Sé que ustedes lo compraron, sé que lo han leído, sé que lo comentan, solo me resta darles gracias por su atención y disfrutaré escuchándolos a ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, mi doctor Samuel, por exponer tan claramente su exposición sobre el tema. Ana Mercedes Garzón aquí en el chat pregunta o comenta, doctor Mantilla, cómo incluir el aseguramiento de la revisoría fiscal. Y también pregunta, ¿las propiedades horizontales no deben tener revisor fiscal? Ana Mercedes, si quieres o deseas hablar directamente con el doctor, tienes la palabra. Ana Mercedes. Gracias, María Janet. Sí, Bueno. muy interesante, doctor Samuel Mantilla, su presentación. Y gracias que usted nos recuerda que afortunadamente la tecnificación hace que nuestra profesión cambie. Ya miramos cómo la DIAN todo ahora ya es factura electrónica, nómina electrónica, documento, soporte electrónico. Doctor, ¿cómo incluir el aseguramiento de la información dentro de la revisoría fiscal para que no nos quedemos como volando con toda esa norma internacional y la ley 1314 que nos dice, que nos menciona en su artículo 5 el aseguramiento de la información? Una pregunta. Y la otra pregunta, doctor, yo sí veo como una perdedera de tiempo esas revisorías fiscales en las propiedades horizontales, porque si hay un contador y es bueno, una propiedad horizontal no necesita revisoría fiscal. Gracias, doctor, por su respuesta. Gracias, Ana Mercedes. Es una pregunta muy complicada las suyas. Yo creo que los no entendimientos de esto que usted menciona se deben a que Colombia ha querido hacer leyes o marcos legales bien hechos, pero terminan haciéndolos mal, ¿sí? La ley 45 introdujo el tema de la atestación, ¿sí? El tema de la atestación es el tema de las certificaciones. Un profesional independiente que realice la atestación, la certificación. Ese profesional en los países anglosajones, pues fue el auditor de estados financieros, concretamente el CPA de Estados Unidos y del Reino Unido. Así nació y se fortaleció la auditoría de estados financieros en los países anglosajones. Como nosotros sabemos más que la Biblia y nos creemos más que todo, y a veces pues, las traducciones no ayudan, entonces en Colombia la atestación la tradujeron como certificaciones fe pública y dejaron por fuera el tema de la auditoría. En la ley 43 y en el código de 1971, pues usaron la expresión revisoría fiscal y certificaciones, entendiendo que todo acto del contador era fe pública. Lo que pasa es que en los países anglosajones la auditoría basada en atestación, esto que no era otra cosa que utilizar sistemas de muestreo selectivo, evolucionó
hacia la auditoría entendida en un contexto de aseguramiento, que implica usar como metodología la administración de riesgos, ¿sí? En los estándares ISA/NIA no hay mucha claridad en ese cambio, porque las NIA hablan de usar la administración de riesgos, pero dejaron una referencia en la NIA 200 a el muestreo selectivo, que es el sistema antiguo de la auditoría. Pero las firmas que manejan esto en el mundo, pues tienen claro que el muestreo selectivo cedió su paso a los sistemas de administración de riesgos, porque las empresas utilizan sistemas de administración de riesgos. Entonces, cuando se habla de aseguramiento, se habla de un sistema que emplea metodologías de administración de riesgos, y por excepción en algunos casos muy específicos se utiliza muestreo selectivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted está utilizando grandes datos, inteligencia artificial y este tipo de cosas, hablar de muestreo selectivo, pues se ríen de usted, por la sencilla razón de que el éxito de los grandes datos es utilizar el 100% de los datos de la empresa y cotejarlos o relacionarlos con toda la cantidad de datos externos que se puedan conseguir, ¿sí? El éxito comercial de estas cosas pues se ve en los supermercados, donde yo voy caminando por un supermercado y en el celular mío comienzan a sonar las alarmas invitándome a comprar las cosas que a mí me gustan, aunque no tenga plata, porque para eso las tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que el sistema de inteligencia artificial o de grandes datos tiene los datos míos de qué me gusta, qué compro, cuánta capacidad de pago tiene, pero también tiene los del supermercado, el almacén de superficies. Y entonces busca esas relaciones para mejorar, ellos dicen, mi experiencia de compra, pero por el lado mío, por el lado de ellos sería la experiencia de venta, ¿sí? O sea, que yo compre más para que ellos vendan más. Esto aplicado a la auditoría, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene tomar en auditoría unos datos tomados de una planilla de Excel y copiarlos en unos papeles de trabajo? ¿Para qué? Si puede utilizar la base de datos relacional de la plataforma, ¿sí? Entonces, desafortunadamente en Colombia todavía seguimos pensando en términos de muestreo selectivo y no en términos de administración de riesgos, como es el sistema de la NIA 315, ¿sí? Yo he dicho que, y por ahí en internet encuentra una charla en YouTube, que el NIA 315 revisado es como el Iber-Griven, ¿sí? Que encalló. Esto está anclado en la NIA 220, ¿sí? Pero si IASB logra separar ese estándar y deja que la NIA 315 se aplique plenamente como sistema de administración de riesgos, la cosa funciona muy bien, ¿sí? Ana Mercedes, la segunda pregunta, lo que pasa es que volvemos al mismo tema con el que empecé. Si miramos la obligatoriedad legal de los condominios
o de las propiedades horizontales, la conclusión que usted saca es válida. Pero si miramos las necesidades, perdón, ustedes se dan cuenta que hay unas propiedades horizontales tan grande, tan fuerte, que necesitan, perdón, auditoría de estado financiero y estas cosas. Perdón. Pero hay unidades residenciales que no la necesitan. Regálame un minuto y un vaso. Tómese su tiempo, mi doctor. Tómese su tiempo. Bueno, ¿qué más preguntitas tenemos por acá? Anímense a participar ahorita que el doctor regrese. María Janet, Sí. Janet, Cuéntame, Luis. dile al doctor que ponga la botellita de agua, el vasito de agua. Ahora tú le puedes decir como Sí. moderadora. Claro que sí, ya lo que pasa es que seguro se le olvidó la pregunta de Mercedes. Estuvo muy recargada, Mercedes. Entonces, mire, los mandó a tomar agüita, Anita. Es que con un amigo que está ahí aquí escuchándonos, cuando pasaban estas cosas nos tomábamos un aguardiente. Y ahorita hoy sin arquero. Doctor Peña, entonces ahora aquí por esta vaina virtual, a mí se me olvidó que tocaba pedir agua. Ustedes vieron, por ejemplo, en esto de las empresas que están pagando las vacunas para sus empleados, uno de los líderes de eso es un centro comercial, ¿sí? Que se mete la mano al bolsillo porque tiene cómo, pero porque sabe que teniendo a todos los empleados vacunados, pues pueden reactivarse un poco más fácil, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es mejor pensar en términos de cuáles son las necesidades de las empresas, qué necesitan las empresas grandes, qué necesitan las empresas pequeñas, y que la solución sea a la medida de las necesidades de las empresas, ¿sí? Entonces, el problema de lo legal es que lo legal tiende a que sea general igual para todos, ¿sí? En contaduría, pues ya empezamos a romper esto con el grupo 1, grupo 2, grupo 3, ahora andan con ganas de tener otra vez 11 planes únicos de cuentas. Pero si nosotros entendemos las necesidades de las empresas grandes y las necesidades de las empresas pequeñas y podemos generar soluciones a la medida de las necesidades de las empresas, les va bien a las empresas, nos va bien a nosotros. Listo. Bueno, gracias. Anita. Muchas gracias, doctor Mantilla. Me quedó muy claro su respuesta. Con mucho gusto. Arthur Sánchez va a participar. ¿Desea hacer la pregunta? Bueno, Arthur, lo que dice ahí es que la propiedad horizontal... Ya se la iba a leer, pero bueno. No, léala, María. ¿La leo? Bueno, con mucho gusto, ya se la voy a leer. Es que no había prendido el micrófono y estaba hablando con micrófono apagado. Comulga la propuesta del doctor Mantilla con la eliminación de la revisoría fiscal en la PH. Sin embargo, es valedera. Ay, ¿qué pasó? Bueno, sin embargo, es valedera una propuesta de alguien como un auditor independiente para evaluar el control interno. A ver, Arthur, lo que yo estoy leyendo acá es un poquito distinto, pero complementa. Dice, la propiedad horizontal no está exenta de fraudes y fallas en control interno. La realidad es que en el mundo entero no hay ninguna empresa que esté exenta de fraudes y que
esté exenta de fallas de control interno. Si eso fuera así, estaríamos en el paraíso, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que en este momento el tema del fraude cibernético es quizás de los riesgos más fuertes y todas las empresas están gastando mucho dinero en buscar cómo protegerse frente a todos los ataques cibernéticos, ¿sí? La pregunta frente al fraude es cómo hacer que el sistema de auditoría detecte y ayude a la prevención del fraude, ¿sí? Yo insisto en que la NIA están mal traducidas, porque en el original dice misstatement risk, riesgo de declaración equivocada material, y la traducen como riesgo de incorrección material. Y el estándar dice due to fraud or error, debido a fraude o error. Y en la NIA leemos incorrección material debida a error. Entonces la gente se queda ahí con eso, ¿sí? Y el problema es que no hay la exigencia del tema del fraude. Yo les llamo la atención al tema de la disrupción digital, porque con el uso de todas estas tecnologías nuevas, pretender que se encuentren errores es ingenuo, ¿sí? Incorrecciones materiales es ingenuo. Estos sistemas no se equivocan. Que cometen fraude, que puedan ser utilizados para cometer fraude, eso sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo trabaja según cómo lo programaron. Entonces, hoy las preguntas que se hacen es cómo hacer o cómo tener un algoritmo que no esté sesgado. Entonces, con los algoritmos es el gran problema, ¿sí? Y fíjense que por ejemplo, con el ejemplo de mi supermercado, ¿por qué a Samuel Mantilla no le ofrecieron un producto? Entonces, porque a él le vieron que la piel es de color y al algoritmo está programado solo para personas de tal color, ¿sí? Entonces, en auditoría sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo tener un sistema de auditoría que ayude a la prevención del fraude en los estados financieros? ¿Sí? Porque es que el problema de los auditores forenses es que cuando hablan de auditoría forense, hablan de todas las cosas, de crímenes, de maldades que se cometen en el mundo entero. Eso nadie lo puede negar. Pero la pregunta es, en la empresa mía, en los estados financieros de la empresa mía, ¿y eso? No, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque las empresas se protegen con sistemas para que esas cosas no ocurran en la empresa, ¿sí? Pero no podemos decir nosotros que haya entidades que estén absolutamente exentas de fraudes o fallas en control interno. Somos seres humanos y para eso, entre otras cosas, para eso existe la profesión, para que ayuden esas cosas. Siga, María Janet. Sí, señor, muchas gracias. Dice Oscar Mauricio, ¿cuál debería ser el alcance de la auditoría de sistemas en la formación de la opinión del revisor fiscal? Oscar, interesante la pregunta suya. Lo que pasa es que los enfoques anteriores insistían en divisiones por compartimentos, ¿sí? Hoy la insistencia es que
que sea de manera integrada, ¿sí? Entonces, esa es la gran fortaleza de las plataformas, porque es que de las fallas de auditoría en este momento es que yo digo que yo no puedo hacer esas cosas porque como yo no sé auditoría de sistemas, entonces tengo que llamar a un auditor de sistemas para que me haga esa tarea. Los estándares dicen sí, bueno, está bien, pero no se le olvide que la responsabilidad por lo que hizo el auditor de sistemas es responsabilidad del auditor de estados financieros, ¿sí? Y de nadie más. Y le pone unas obligaciones. Busque un auditor de sistemas que tenga las certificaciones, la experiencia para hacer la tarea que usted necesita. Revise cuál fue la tarea que el auditor de sistema hizo y si usted la incorpora en la auditoría, usted, señor de auditor de estados financieros, usted es responsable por el trabajo que hizo cualquier experto que usted contrate, porque esto vale para el auditor de sistemas, pero vale para cualquier otro experto que contrate. Muy bien. José dice, buenas noches. Cuando en un informe se cita el modelo COSO, pero este modelo en la actualidad es integral y se centra en el cumplimiento de las estrategias, ¿esto implica a que el revisor fiscal se deslinde de esta integridad? Oiga, José, qué pregunta más chévere, más buena. Lo felicito. ¿Sí? Pues desafortunadamente mucha gente dice que es integral y luego dice que se centra. Entonces, si se centró, se le olvidaron las otras cosas, ¿sí? En este momento, la insistencia, y yo llamo la atención con las plataformas, porque lo hacen automáticamente, es que integran todo, ¿sí? No dejan por fuera, ¿sí? No es que para mí es muy importante todas las funciones de revisoría fiscal, pero como no tengo tiempo, solamente miro los impuestos. ¿Sí? No, señor. Es que yo estaba evaluando el control interno, pero eso pide muchas cosas y de las 17 funciones yo me quedo con 4. ¿Sí? A usted tiene que responder por integralmente por el conjunto, ¿sí? Yo, por ejemplo, veo que lo que en Colombia hace que no tengamos una auditoría de estados financieros de verdad es porque no tenemos superintendencias que tengan capacidad analítica para ver qué es lo que hacen los auditores. Porque es que nuestras superintendencias con echar decretos, resoluciones, cartas y cosas, pues dicen muchas cosas, pero realmente la capacidad analítica, ¿sí? Cuando el auditor o el revisor fiscal tiene un abogado malito que no lo sabe defender, pues la superintendencia o la DIAN acaban con él en 30 segundos. Pero cuando el auditor tiene un equipo jurídico que lo respalda y que lo ayuda, pues lo saca de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el problema. No sé, José, si le contesté. José, ¿estás presente? José, yo creo que sí. José, tienes la palabra para que complementes lo que el doctor Mantilla te respondió. José. Buenas noches, doctor. Buenas noches, José. Buenas noches. Sí, señor. Pues estamos en un dilema porque si la revisoría fiscal es integral, como dice el modelo, pues realmente no hay tiempo para todo eso y los honorarios que se pagan por esa tarea no es suficiente tampoco. Entonces contrató mal. ¿Sí? Al cliente. Sí, pero lo que pasa es que cuando se propone un modelo COSO, entonces
tiende a la integralidad, pero para cumplir esa integralidad no hay tiempo suficiente para abarcar todas las áreas que implica eso. En mi entender, se equivocó al proponer COSO, ¿sí? Porque COSO dice que la administración es la que diseña y escoge el sistema de control interno. Entonces, si uno como revisor fiscal propone un modelo de control interno, uno mismo está matando, ¿sí? Esto son cosas que uno no debía hacer, ¿entendido? Por ponerse a ofrecer cosas que no debe hacer. Yo le he dicho al Consejo Técnico, el Consejo Técnico no ha ayudado al entendimiento del control interno, porque es que la responsabilidad del sistema de control interno es de la administración. Y cuando uno conoce COSO, yo tengo la fortuna que como lo traduje, entonces lo conozco un poquito. El control interno, una de las afirmaciones centrales de COSO es que no hay empresa que no tenga sistema de control interno. Todas las empresas tienen sistema de control interno. Dice COSO, el problema es que algunos lo tienen formalizado, otros no lo tienen formalizado. El problema es que algunos lo tienen documentado, otros no lo tienen documentado. Entonces propone un sistema, unos procedimientos para la organización del sistema de control interno. Entre otras cosas, COSO no es solamente la estructura conceptual integrada, porque COSO tiene un sistema de evaluación de control interno, que es que, por ejemplo, el Consejo Técnico no lo ha leído, ¿sí? Y proponerle a la empresa cuál es el sistema de control interno es un error. Yo pudiera utilizar las herramientas de evaluación del control interno que tiene COSO y decirle a la empresa, su sistema de control interno no funciona, ¿sí? Pero José, lo que uno no puede en ninguna empresa es reclamar de que lo que me paga no alcanza para todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Si uno se compromete a decir, sería muy desagradable yo decirle a María Janet, oiga, usted me está haciendo muchas preguntas de aquí en adelante a 5 millones cada pregunta. Y ella me va a decir, no, pero usted me dijo que la charla era gratis. ¿Sí? Entonces, uno no puede cambiar las reglas de juego de la contratación. Por eso yo insisto en que nosotros necesitamos estudiar con más fuerza cómo es que se prestan los servicios profesionales, qué es lo que hay que hacer, qué recursos se necesitan en tecnología, en tiempo, en personas, ¿sí? Para cumplir con las fechas que el cliente quiere y tener uno la valentía, porque es que uno tiene que saber cuánto vale el trabajo. Ojo, yo no estoy diciendo cuánto me quiero ganar, sino cuánto vale el trabajo que voy a realizar. Y si no me lo pagan, pues no lo hago, ¿sí? Y si yo hago una rebaja, ¿sí? Yo no me puedo esconder en la rebaja de que hago un trabajo mal hecho, ¿sí? Entonces, ese desafortunadamente es una práctica profesional de contadores que les va mal, ¿sí? Porque se comprometen a hacer revisoría fiscal y solamente miran el tema de impuestos, ¿sí? Yo sostengo que condenar a un revisor fiscal en la práctica es muy fácil porque no es sino pedirle los papeles de trabajo de todas las funciones. El problema es que, por ejemplo, las superintendencias ni saben cómo se hacen los papeles de trabajo para ciertas cosas, porque pretenden que los papeles de auditoría sirvan para otras cosas, ¿sí? Pero tenemos que aprender a contratar.
Doctor, muchas gracias, muy claro. Con mucho gusto. Gracias, José. Luis Valencia. Luis. Buenas noches. Buenas ¿Cómo está Samuel Mantilla? ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias, Luis, muy amable. Bueno, en ese orden de ideas, yo tengo una duda frente a la definición de términos y responsabilidades que se debe hacer antes de aceptar el encargo. Según tengo entendido en la NIA, dentro de esa fase de la planeación, uno antes debe conocer al cliente. El entendimiento del negocio es vital para poder hacer la planeación y el respectivo programa de trabajo, ¿correcto? Así Sí, las señor. cosas, yo no he podido entender, yo compré sus 2 libros sobre NIA, tengo las 2 ediciones, y yo no he podido entender cómo el auditor independiente, en este caso revisor fiscal, hace desde ese momento, antes de aceptar el encargo, para evaluar al cliente potencialmente en cuanto a qué, a la prevención de la materialización del riesgo por fraude o error, qué clase de cliente es, uno tiene que conocer el cliente y el entorno. Entonces, ¿cuál es el consejo suyo para los revisores fiscales desde esa fase de aceptación del encargo para saber si se rechaza a un cliente o no? Creo que hay una NIA, no me acuerdo si es la 240 de responsabilidad del auditor independiente frente al fraude, la que dice que si el auditor ve que hay indicios de que el gobierno corporativo inclusive esté coludido en una acción fraudulenta, pues debe rechazar el encargo. Pero como aquí en Colombia hay una expresión muy fea, pero es una realidad, se aceptan revisorías fiscales por estómago y uno ve colegas lamentablemente que se atiborran de revisorías fiscales y como decía el anterior compañero José Chaucanes, ¿con qué tiempo va uno a hacer la auditoría integral? Que es la que comprende todas las que usted mencionó allí. Entonces, ese es el dilema que tengo yo. ¿Cómo hace uno en esa fase antes de aceptar el encargo para poder prever que de pronto se va a meter en una camisa de 11 varas? Muchas gracias. Luis, gracias por la intervención suya. ¿Se acuerdan que mencioné por ahí que hay unos estribillos que se repiten y se repiten y se repiten y eso no sirve para nada? Sí, señor. La profesión repite que la revisoría fiscal no es auditoría. Entonces, de salida el error, mis amigos del Consejo Técnico, es pretender que el revisor fiscal aplique la NIA. De salida, ¿sí? Le piden al odontólogo que utilice machete. Por eso le cortan a uno las orejas, pero no le arreglan los dientes. ¿Sí? Las NIA son para hacer auditoría de estados financieros, no es para hacer revisoría fiscal. Y las NIA piden que se cumpla el código de IESBA, que requiere que el auditor sea independiente. Y el Consejo Técnico dice que las NIA, el revisor fiscal las tiene que aplicar y inventó esa cosa absurda de la ética en consonancia de aplicar 2 códigos de ética. Eso es absurdo, ¿sí? Cuando uno va a hacer eso, olvídese, ¿sí? Olvídese porque está fracasando de salida. Yo le puedo comentar para la pregunta suya, ¿qué están haciendo las empresas de auditoría? ¿Sí? Algo que es elemental, y es que para organizar la prestación de servicios profesionales, primero se hace un estudio de mercados. Es que el revisor fiscal se equivoca al hacer un listado de obligaciones legales que ni tienen. Miren, léanse el libro, la parte legal, y eso es lo más aburrido de leer, porque es un poco, ¿no?, de cosas contrarias desde el punto de vista legal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las firmas de auditoría? Estudian los mercados, saben en cuáles mercados les conviene, en cuáles mercados no les conviene. Hacen unos esfuerzos, esto técnicamente se llama
inteligencia de mercados para conocer cómo están esos mercados, quiénes son, cómo se manejan, qué es lo que hacen, ¿sí? Y con base en ellos es que hacen el estudio del cliente, ¿sí? Otra vez, eso es un sistema de administración de riesgos, ¿sí? que utiliza técnicas de recursos humanos y en mercadeo hablan de inteligencia de mercado, ¿sí? Conocer cuál es el mercado. El problema desde el punto de vista legal es que la revisoría fiscal dice, no, es que todas las revisorías fiscales son iguales. Mentiras. ¿Sí? No, es que como hay que hacer este poconón de funciones, sí, pero ese mercado, ¿cómo absorbe eso? ¿Cómo los paga? ¿Cómo los valora? ¿Sí? Entonces, cada día hay mercados que se agotan, pero hay mercados nuevos que van surgiendo, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, uno de los mercados fuertes es LJTB. Otro mercado fuerte, el de personas de color. Otro mercado fuerte, mujeres deportistas. Otro mercado fuerte, ciclistas, que tienen valores distintos, apreciaciones diferentes y que a lo que apoya esas cosas gastan toda la plata que sea. Si ustedes me preguntan a mí, Samuel, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por una cicla? Yo digo 100 pesos, porque yo qué hago con la cicla y no soy capaz de montarla. Pero si usted le pregunta a las personas que practican ciclismo deportivo o que practican ciclismo profesional, una cicla vale 70, 100 millones de pesos o más, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa en los servicios profesionales. ¿Qué es lo que la empresa necesita? ¿Qué es lo que la empresa valora? Y lo pagan, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas antiguos de cobrar la revisoría fiscal eran por horas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale una hora de Samuel Mantilla? 1.000 pesos. ¿Cuántas horas puede trabajar Samuel Mantilla? Entonces póngale el máximo. 24 horas diarias por 30 días al mes. Ya me equivoqué. Sí, fíjese que ese sistema de salida no funciona, porque 24 horas yo trabajando, ¿sí? No funciona. Entonces, todos estos sistemas basados en administración de riesgos, la pregunta es, ¿cuál es el valor que usted está generando? Y cobran por el valor que está entregando, ¿sí? Entonces, genera una dinámica diferente con las empresas, ¿sí? Ojo con lo que le estoy diciendo, porque la clave está en estudiar los mercados. El mercado perfila a los clientes, ¿sí? Las empresas que saben que hay clientes que son actuales, los quieren, los consienten, no tienen sino uno, pero hacen todo por él. Hay unos clientes que son no clientes, ¿sí? O sea, de ninguna manera va a ser usted cliente de la empresa mía. Entonces, no gastan ni un centavo porque saben que es plata que no va a producir nada, ¿sí? Y hay los clientes potenciales, son los clientes que quieren atraer, pero el esfuerzo que gastan para conseguirlo, 2, 3 años para que ese cliente venga a pedir mis servicios, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere esas revisorías fiscales de estómago, pues no ayuda, ¿sí? No ayuda nada,
por un error en la manera de trabajar, ¿sí? Por eso yo les puse ahí el titular y en el libro hay varios capítulos sobre eso. ¿Por qué a unos contadores les va bien y a otros contadores no les va bien? ¿Qué es lo que hacen ciertos contadores que hace que a ellos les vaya bien? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muy claro. ¿Listo? Gracias. Listo, doctor. Aquí en el chat, Adriana López dice, ¿cuál sería su recomendación o consejo al momento de iniciar una revisoría fiscal en una EXAL? Pues Adriana, sería como repetir lo mismo, ¿no? ¿Sí? Si a usted le interesa el mercado de las ESAL, entidades sin ánimo de lucro, especialícese en esas entidades. Lo que pasa es que cuando uno habla de mercados, uno se da cuenta que habiendo un mercado de ESAL, ¿por qué usted se va a contentar con tener un solo cliente? Uno solo. ¿Sí? Lo mismo, si su mercado objetivo son las mujeres gerentes, ¿qué? Las empresas que tienen gerentes mujeres de hasta 40 años, por decir algo, ¿sí? Entonces, conseguir una empresa es muy importante, pero no le sirve conseguir una sola. Debe conseguir 3, 4, para que el esfuerzo de mercadeo le funcione, ¿sí? Luis mencionó las revisorías fiscales de estómago, pero pudiéramos mencionar los revisores fiscales saltarines, ¿sí? Que tiene una ESAL, una asesoría tributaria en una tienda, un cliente que es traficante, ¿sí? Entonces, cuando usted comienza a combinar ese tipo de cosas, usted lo que hace es acumular riesgos y riesgos y riesgos, y cómo se está protegiendo. No tiene protección y el mercado no se le desarrolla, ¿sí? Entonces, Adriana, si a usted le interesa el tema de la CESAL, felicitaciones. Es un mercado competido, es un mercado especial, como todos los mercados, ¿sí? Entonces, vale la pena estudiarlo con más calmita para que no consiga una sola, ¿sí? Y yo le insisto que el error de hacer la revisoría fiscal es hacerla con el modelo de las funciones legales y olvidarse eso cómo responde a las necesidades concretas de esa empresa, qué características tiene esa ESAL, qué riesgo genera, ¿sí? Y qué riesgos pueden sobrellevarse porque se pueden amortiguar de alguna manera. Bueno, María Janet, creo que podemos descansar. ¿Qué? Perdón, que ustedes descansen de mí. No, y porque ¿Sí? ya no veo más consultas, además agradeciéndole su tiempo, el cual nos ha permitido. No sé si de pronto mi doctor Jesús María Peña desea cerrar con algún comentario o alocución con respecto al tema. Salió, Jesús María salió. Ah, mire, lo volvió. No, me sacó el sistema, pero aquí estoy. No quería perder en ningún momento su interesante exposición. Gracias, María Janet, por permitirme ingresar. Claro. Hay varios aspectos que ha tocado el doctor Samuel Alberto que son muy interesantes. Uno es para hacer una claridad en el sentido de que el Consejo Técnico tiene muy claro que la responsabilidad de la implantación e implementación de un sistema de control interno es única y exclusivamente de la administración. Es decir, es de la empresa, no del revisor fiscal. No, y hoy en día, con lo que ha venido sucediendo, que usted tocó en materia de la pandemia, claro que hacia donde se apunta es con una transformación, y de ahí como lo quiso en su momento el señor ministro de Comercio también, cuando nos comprometió en este tema que le solicitamos, es precisamente la
actualización y modernización del ejercicio de la revisoría fiscal, que como bien lo planteó usted, no puede seguirse llevando como se llevaba antiguamente. Es que siempre me he preguntado, doctor Samuel Alberto, cómo podría estar haciéndose un control permanente hoy en día, desde el año febrero de 2020 desde acá, suponiendo que se esté haciendo bien. Pero hay un aspecto que me inquieta y que de pronto usted nos puede ayudar con muchas luces. Siempre se ha criticado que el Estado y a veces el gobierno dentro de este, pues, conlleva muchas responsabilidades para el revisor fiscal. Dentro de las 46 normas, leyes que yo conozco en materia de que tocan la revisoría fiscal, ¿cómo podríamos en este momento que se está planteando la reforma ayudar a que el Estado entendiera que el revisor fiscal sí es un gran soporte, pero que no es una extensión del mismo para efecto del ejercicio de la vigilancia de las empresas a nombre del Estado, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional y como lo han dicho las superintendencias? Y otro aspecto de aclaración, en el Comité Nacional, que estaba conformado por los comités departamentales, hoy estamos terminando ya de conformar los comités de las 5 regiones más importantes para el Comité Nacional, que preside con gran satisfacción y orgullo para nosotros el doctor Francisco Reyes Villamizar. Pues se han planteado varias inquietudes tendientes a solucionar temas de los que usted justamente trataba en esta reunión. Ahora, nosotros ¿qué esperamos ahí? Ese Comité Nacional que está conformado por las 5 regiones del país, donde asisten sus presidentes, también está conformado por todas las autoridades de supervisión y regulación que tienen voz, pero no tienen voto. En tanto que el sistema empresarial, todas las agremiaciones de los empresarios también están representados. Precisamente ellos designaron como vocero de las agremiaciones empresariales al doctor Jorge Castelblanco. Este nivel de comentario y aclaración, gracias María Janet por ello, pero me interesaría escuchar las recomendaciones en ese sentido del doctor Samuel Alberto en relación con esa incidencia tan fuerte que tiene el Estado y que la revisoría fiscal necesariamente dentro de esta transformación que busca tendrá que buscar llevarla a sus justas proporciones, ¿no es cierto? Gracias, Jesús María. Yo me entiendo con Jesús María. Doctor Mantilla, antes de respuesta al doctor Peña, hay una personita haciendo fila hace rato y no lo había visto. ¿Le damos esa oportunidad de la pregunta de una vez y la responde juntas o esperamos pero primero? Después para no dejar enfriar a Jesús María. Listo. ¿Sí? De todas maneras, no, mire, cerramos las preguntas con John Jairo Cuartos, que nos dé las preguntas, ¿vale? Yo me entiendo con Jesús María, pero no me entiendo con el Consejo Técnico, ¿sí? Porque es que comprendido. Las opiniones personales, pues aquí las estamos expresando. Cuando uno mira el trabajo del Consejo Técnico, pues uno se basa en los documentos oficiales del Consejo Técnico, ¿sí? Porque no puede uno basarse en otras cosas. Que algunos miembros estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pues ya eso es otra cosa. Yo desde el origen del Consejo Técnico he criticado que nunca ha propuesto derogatorias, ¿sí? Y a sabiendas de que hay normas de que no funcionan, han empeñado en sacar más normas que han creado un arbitramiento regulatorio muy complicado y que en tierra de... ¿Cómo es? En ganar, ¿cómo es? En un río revuelto, tipo de cosas para hacer cositas, ¿sí?
el Consejo Técnico no ha priorizado, sí, no han priorizado temas, ¿sí? Y últimamente cada día sacan un proyecto nuevo distinto de que, ¿sí? El tema de las NIF tiene problemas muy complicados. Con documentación Congeló la... y este tipo de cosas, a la ley 222 y abogados prestantes, ¿no? Y no le paran bola a la NIF, ¿sí? ¿Y por qué otro sector de abogados modifican la NIF y a su acomodo para que la cosa esté según su acomodo? El Consejo Técnico no como que ni se diera cuenta de ese tipo de cosas y sigue proponiendo sacar las normas de IASBI que se sabe que están en conflictos con normas colombianas. Lo mismo pasa con el tema de la revisoría fiscal. Inicialmente el Consejo Técnico dijo que no tenía competencia con la revisoría fiscal, luego sacaron un poco de decretos, de recomendaciones para introducir las NIA, clasificándolas el famoso 0302 y su ética en consonancia, pero no ha afrontado los temas de independencia del revisor fiscal, de conflicto de funciones del revisor fiscal, y entonces siguen sacando y proponiendo que saquen el código de hierba y siga la ley 43, así como medio chamboneando la cosa. En el tema de control interno, pues hay cosas que yo no puedo hablar porque hay asesorías profesionales que yo hice mostrando cómo el Consejo Técnico pretendió aplicar que se aplicaran unos estándares de aseguramiento que no son para el tema, porque el estándar dice esto es para esto y ellos lo pusieron a enfocar para otro. Más recientemente, entonces, están con los proyectos de una ley de reforma de la ley 43 y otra de la reforma de la revisoría fiscal. Entonces, uno no sabe para dónde van las cosas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, le sugeriría al Consejo Técnico, hay temas que son prioritarios, hay problemas que necesitan atención prioritaria y que tienen una fórmula legal, ¿sí? Que habrá que buscar el precio, cómo se soluciona. Si la solución es que hay que hacer una constituyente, pues digan que hay que hacer una constituyente. Pero ese estilo de que saquemos el decreto a ver si alguien lo demanda para que se caiga o no se caiga, personalmente no me convence. Segundo, yo creo que el Consejo Técnico debe hablar qué cosas hay que derogar, ¿sí? ¿Qué cosas hay que derogar? Yo le presenté al Consejo Técnico hace muchos años un proyecto, una propuesta, en que le decía, mire, el Código de Comercio dice firmar el balance. Pidamos que se cambie la expresión auditar estados financieros. Cambio sencillo, pero un cambio y así agarré todas las funciones que tiene en este momento el revisor fiscal. Les dije, mire, el tema de los estados financieros es un tema complicadísimo en Colombia porque el Código de Comercio dice una cosa, la Ley 222 dice otra cosa y las NIF dicen otra cosa sobre los mismos temas. Entonces vaya, mire la doctrina de las superintendencias, por ejemplo, sobre estados financieros consolidados, ¿sí? Que me acordé ahorita. Otro tema, el tema de las certificaciones.
¿sí? Eso, mire, de los capítulos aburridos del libro, del mío, es que yo me puse a sacar el listado de las certificaciones y los llevan muchas páginas de basura, ¿sí? Porque ustedes leen esas páginas y usted dice, ¿y quiénes están detrás recomendando toda esa cantidad de hojas que el revisor fiscal tiene que firmar sin ningún asidero de nada? Solamente porque cada vez que sacan un decreto, cada vez que sacan una resolución, pues esto, el autoridad de normalización, pero el Consejo Técnico no ha entendido que se valer desde el punto de vista legal, ¿sí? Lo que pasa es que para hacer recomendaciones o para ejercer la autoridad hay que saberlo hacer, ¿sí? Entonces, el Consejo Técnico se ha limitado a hacer unas recomendaciones. Recomendaciones Y doctor Mantilla, ¿qué me le pasó? O sea, se conectó con el celular. bueno, me cortaron, me aplicaron censura. No, está en el aire. Bueno, ya como que ya se recuperó la comunicación. El país necesita que el Consejo Técnico ejerza autoridad, ¿sí? Que la autoridad les diga, mire, señores de superintendencias, la norma dice aquí, la NIF dice aquí, privilegian la NIF, privilegian la norma, quiten la NIF, quiten la norma, ¿sí? Hablando técnicamente. Pero si uno se pone a leer las recomendaciones del Consejo Técnico, recomendamos que incorporen el libro rojo, ¿sí? Y luego sale una noticia por solicitud de la Superintendencia de Economía Solidaria. Se fue la onda. Se le cayó la señal al doctor Mantilla. Sí, le viene fallando, lástima. Voy a darle una... Laura. Él está en Bogotá, regálenme María Yanel. unos Está en minutos Bogotá. al doctor, si se puede, perdón que Sí, interrumpa, Laura. volver a conectar. Espere. Ya le voy a escribir a él directamente para ver si puede volver a ingresar para que pueda terminar la idea, la última pregunta y ya con eso podamos finalizar. Regáleme un minuto. Gracias, Laura. Aprovecho este minuto mientras ingresa nuevamente nuestro amigo el doctor Samuel Alberto para invitarlos a que hagan parte de los comités de revisoría fiscal que se han constituido en cada departamento y hagan sus aportes, ¿no? Estamos muy ansiosos de aterrizar todo lo que tiene con la revisoría fiscal, conservando indudablemente la figura de la revisoría fiscal, pero actualizada. Celebro que nos acompañe el profesor José Dagoberto Pinilla también, que lo he visto muy atento en esta reunión. Muchas gracias, doctor Eso, María Qué bueno. Peña. Un saludo especial. Muchas gracias, lo mismo, Dagoberto. Y significando pues el hecho de que se encuentre muy bien y trabajando por la profesión, pues como siempre.
Gracias, doctor Dagoberto, siempre es así. Ahora, hay que tener en cuenta que el Consejo Técnico de la Contaduría pues inició en el año 1993. Sin embargo, se parte la historia en dos, ¿cierto? A partir del 93 que va hasta cuando se expedía la ley 1314 del 2009, luego se inicia un segundo ciclo, inclusive con la transformación que hubo en el Consejo Técnico, y actualmente pues se viene operando distintamente. Yo llegué nuevamente al Consejo Técnico el año pasado y tenemos Ya volvió. el mayor interés en actualizar y modificar todo lo que tenga que ver con nuestra profesión. Adelante, doctor Mantilla, era mientras usted ingresaba. Bueno, Adelante. yo les decía que ya es como suficiente, estamos ya muy alargados. Había un pendiente una pregunta y Entonces, con respecto entonces a la pregunta del doctor Peña, ¿ya usted cerró con le hizo completamente la respuesta o todavía le falta tema para concretar? Porque el otro colega ya se pudiéramos alargarla más, pero no se justifica. Si quiere, más tarde hacemos otro conversatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, mi doctor. Exclusivamente sobre ese tema. Bueno, así será. Así será. En otra oportunidad podemos volvernos a reunir. Muchas gracias, mi doctor Mantilla, y a todos los asistentes. Bueno, que tengan muy buena noche. Suerte para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Muchas gracias. Suerte. Gracias para ustedes también, mi respeto, doctor Samuel Alberto, doctor Dagoberto y demás colegas que se encuentran, María Janet. Muy gentil por esta invitación. Sí, muchas gracias para todos Gracias. especialmente para el doctor Mantilla y el doctor Jesús María Peña que participó en la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Gracias. Dagoberto, muy amable. Gracias también a Federico Rivera, que es nuestro patrocinador estrella de las secciones de los jueves, segundo jueves de mes con ediciones de la U. Muchas gracias, Rodolfo. Mucho gusto. Encantado de que estuviéramos aquí todos reunidos. Muy amable, doctor Mantilla, y a todos los participantes. Buenas noches. Bueno, suerte. Que la pasen bien. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Chao. Señora María José, muy buenas noches. ¿Será posible que nos puedan enviar la grabación? Es una charla muy interesante que es grato volverla a escuchar.